Buenas noches a todos, buenas noches. Si gustan, vamos a inclinar el rostro para orar a Dios. Señor, te bendecimos y te adoramos y te damos muchas gracias, Padre Santo, porque en tu misericordia y en tu bondad nos concedes la vida y la oportunidad de estar aquí en tu bendita casa. Y a mí, Señor Dios, el privilegio de poder alzar la voz para el estudio de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo te imploro que limpies mi vida y cualquier pensamiento y que sea de edificación lo que vayamos a estudiar esta noche. Y tu Santo Espíritu permite que tenga el respaldo que se requiere para que quede un versículo, una palabra, una frase en nuestro corazón y sea edificante para nuestras vidas. Te lo imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sí, se llama el estudio salvos con un propósito. Y daré la razón que está escrita en la palabra de nuestro Dios de cuál es ese propósito. Será al final. Y primero mejor quisiera relatarles algo o simplemente traer a su memoria algunos eventos que narra la Biblia que son asombrosos y que generan sorpresas y que generan momentos de asombro, y particularmente el evento que se narra en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, de un joven Eutico que era un joven que acudió al culto del domingo después de que se había llevado una serie de predicaciones por parte del apóstol Pablo antes de salir a otro de sus viajes misioneros, y narra en el libro de los Hechos, en ese capítulo 20, que lo dice de una manera muy coloquial, dice, y Pablo alargó su disertación, es decir, se tardó y estaba predicando y estaba disertiendo, y estaban en un tercer piso y estaban las lámparas, pues me imagino que se encerró el calor, y este joven, pues para no dormirse o no cabecear, se sentó en la ventana, y pues como Pablo se alargó en su predicación, dice la Biblia que se duerme y que se cae del tercer piso. Y pues se imaginan, yo quiero que meditemos o que nos ubiquemos en ese momento de asombro, cómo sería en la iglesia estar así, y que algunos están poniendo atención, otros ya están cabeceando, porque Pablo estaba dando cosas muy importantes, pero el joven, por más que quería estar ahí concentrado, pues le ganó el sueño. Y se imaginan que un evento similar que estamos aquí, pues nosotros estamos en planta baja, pero que sea en el tercer piso, y que un joven de repente pues se cayó, y dice la Biblia que se cayó y que se murió. ¿Cómo sería para todos los que estaban ahí congregados? Todos se despertaron, indudablemente, ¿no? Todos se despertaron porque dijeron, no, hombre, se cayó el joven. Y qué asombro. De momento se ha de haber interrumpido el culto, ¿no? Así, sí, cambiaron el orden del culto y a ver, hermano, pero ¿quién? Porque ¿qué habrá hecho el predicador, el apóstol Pablo, cuando ve que se le durmió uno y que se cayó y se murió? Él sintió la responsabilidad, y entonces dice que fue hacia el joven, y los hermanos pues allí asustados porque se había muerto un joven. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo dijo, no está muerto, despreocúpense. Sí, pero había que atenderlo. Y lo levantaron, y lo levantaron vivo. Y todavía dice la Biblia y siguió Pablo todavía hasta el amanecer, y el joven entra otra vez a la reunión, pero vivo. ¿Se imaginan qué asombro ha de haber sido ese culto? Después de haber estado escuchando cosas de la palabra de Dios, así, de cómo estaba explicando Pablo y toda la teología de sus cartas, que quería que se centrara muy bien para el conocimiento divino del Evangelio, pero lo que estaba diciendo en teoría, después se convirtió en experimentar un milagro en ese culto. Todos somos distintos, todos somos y nos manifestamos
nuestras emociones de manera distinta. Yo no dudo que alguien alzó la voz y glorificó a Dios cuando ya llegó Tico y está vivo y no le pasó nada, un chipote quizás de haber salido porque se cayó del tercer piso, pero todos alabaron a Dios. Qué asombro de culto, qué inesperado que de repente, bueno, nosotros hemos visto que aquí a la hora del culto de las 12 de los domingos, de repente se le da oportunidad a alguien que tenga un testimonio y también lo hace. Y lo puede hacer, pero alguien que no haya pasado así como te invitamos a que pase, sino que ya entra y es el joven que anoche se quedó dormido, se cayó y se levantó. ¡Qué asombro cuando las cosas se salen de nuestro control o no las tenemos previstas en el orden del culto y de repente son unas cosas que nos llevan a alabar a Dios de una manera muy distinta para cada uno de nosotros? ¿Se acuerdan de aquel milagro de el otro joven que Jesucristo hizo el milagro y entró, que siempre se sentaba así a las puertas del templo, y cuando fue sano dice que entró brincando y glorificando a Dios, porque así él manifestó su alegría? Bueno, en el caso de Eutico también, ¿cuántos han de haber hecho eso? Hay cosas que nos asombran, en verdad nos asombran, y nos asombran hablando de las cosas espirituales. Y nos asombran también hablando de las cosas materiales. Cuando el equipo al que le vamos mete un gol, pues hay quienes gol y ya. Hay quienes hacen una fiesta, gol, y luego si se termina el partido, suena el pitazo del árbitro y hay quienes ya se acabó, pero hay otros no, y empieza la fiesta. Hay muchas formas de manifestar asombro. Pregúntense ustedes, ¿cuál sería el asombro y cómo lo habrán manifestado aquellos que vieron milagros presenciales por parte de Jesús? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, 22, ahí dice que las personas hablaban bien de Jesús y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, porque decían, ¿no es este el hijo de José? Imagínense que de repente alguien aquí del pueblo y sale, mira con qué elocuencia habla, pues si se dedica a tal cosa. ¡Qué asombroso! ¿Cómo habrá sido la manifestación de aquellas personas que escuchaban a Jesús y que habían sido sus vecinos y mira cómo habla? Y otros más, la Biblia narra que el mismo evangelista Lucas dice que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Hacían un comparativo. No es que habla y habla con potencia, habla como quien tiene autoridad. Nada más imagínense qué autoridad los que seguían a Jesús, nada más qué autoridad y qué confianza tenían cuando de repente Jesús, en su conflexión que tuviese en aquel tiempo, y ver a los mercaderes y vendedores que estaban en la casa de su padre. Seguro que normalmente los que se dedican al mercadeo tienen un cuerpo más fornido porque ocupan mucho su cuerpo. No sé si Jesús fuese de esa conflexión, pero para que él llegara y tuviese la autoridad y volteara las mesas, ¿qué autoridad para decir, aquí no se vende? ¿Qué autoridad? Pues si no era el dueño del templo, ni siquiera. Pues, ¿qué autoridad de haber? ¿Cómo se habrán quedado las personas que, mira, él hizo que se salieran los vendedores? ¿Cómo mostraríamos nosotros ese asombro? ¿Cómo diríamos? Habla con autoridad incluso. Bueno, ¿cuál sería nuestro asombro de ver que los demonios, las personas que estaban atadas por el demonio, se acercaran y le dijeran, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y él con la palabra, nada más con la palabra, y libertaba. Los que estaban cerca, nada más imaginan a ver una escena así. Hay mucho asombro, hay cosas maravillosas que en la Biblia se narran. Hasta cada manera en que Jesucristo se mostraba a las personas, él sabía generar asombro. La mejor defensa que pudo haber hecho cuando estaba con Pilato fue así: guardar silencio.
Pensaba Pilato que Jesús iba a disertir y iba a escuchar a alguien defendiendo su causa y con la elocuencia que había escuchado que Jesús, hombre, hacía milagros y enseñaba. Pilato dijo, a ver, y cuando Jesús no le dijo nada, dice en San Marcos, dice que San Marcos 15:5, dice, Jesús no respondió nada y Pilato se asombró. Tanto que dice, ¿no te defiendes? ¿No sabes que yo puedo ahorita arreglar todo esto? Y él, nada. Al final van ustedes, y espero que ser claro, al final van ustedes a relacionar qué tiene que ver esto de los asombros con nuestro tema, salvos, ¿con qué propósito? Sí hay muchos asombros en la palabra de Dios. Y a quién no, a quién de ustedes no, a mí sí, nos hubiera encantado ver los milagros de Jesús en persona. O sea, verlos como los vio Pedro. ¿A quién no le hubiera gustado reclinarse en el regazo de Jesús como Juan? ¿A quién no, con la aventura? No todos se iban a aventar a bajarse de la barca, ver a Jesús. Unos estaban asustados, es fantasma, y otro bien aventurado. Si eres tú, yo voy. Habemos distintos, y cuando los que estaban en la barca, mire, este ya se bajó, ya va, y uno, no, ya se está ahogando, ya está hundiendo. Asombros de milagros, ¿quién no quisiera haber estado ahí? Pero no estamos ahí, pero no estuvimos ahí, solamente lo podemos leer en la palabra de Dios y lo podemos creer. Qué precioso. Fíjense que, cambiando de tema, conocí cuando menos 3 personas. Yo creo que ustedes han de haber conocido también un tanto. Yo conocí no me acordé, quise tratar de hacer memoria de Sergio en la secundaria, Dora más o menos igual hace como 20 años conocimos a Dora, Nelly, y otro llamado Arturo. Estos 3 tuvieron algo en común. Los 3 fueron adoptados. Los 3 fueron adoptados. Sergio en la secundaria estaba cerca de la casa para varones, y cuando él iba a la escuela, qué distinta es una persona que es adoptada, que tiene padres adoptados, qué distinto es. No sé si ustedes han conocido, puesto que sí han conocido a alguien y no les da pena, al revés, sino es mi papá, es mi mamá, me adoptaron, y no les da pena, y tienen una cosa que tienen una sangre tan dulce. Cuando menos en estas 3 personas que yo conocí, eran personas pero maravillosas. Dora hablaba maravillas de su mami, aunque tuviese que salir a vender polvorones, y acompañaba a su familia, y decía, es mi mami, y era una niña increíble porque se sentía que presumía a su mamá y a su papá que la habían adoptado, y ella estaba feliz, era maravilloso. Y Arturo también tenía a su papá, y siempre decía, mi papá, médico cirujano partero, y siempre se decía, sí, mi padre, el médico cirujano partero. Presumía a su papá, porque, pues es que Dios sabe por qué. Quizás de los que estamos aquí, pues ninguno somos adoptados, pero sí hemos tenido contacto con alguien que ha sido adoptado, y no se siente mal, Digo, ya están las historias de que, sí, nunca lo supo el niño y hasta ya que era grande. Pueden ser esas cosas, pero excepcionando de eso, los que conscientemente estuvieron en una casa y fueron adoptados son personas que disfrutan tanto la vida, cuando menos en estas 3 que yo conocí, la disfrutan tanto, y hasta dicen, no, pues tú tienes a tu papá biológico, yo no, yo apenas lo conocí hace 3 años, decía Arturo, yo apenas lo conocí, supe de mi mamá, me adoptaron, ok. Bueno, pues fíjense ustedes que me di la tarea para adoptar aquí una persona en la Ciudad de México. Hay 2 filtros esencialmente, así le llaman, etapa de prevaloración y otra etapa. Y en etapa de prevaloración, sí entiendo que ustedes saben, sí, ¿qué quiere decir con esas cosas? Espero que al final lo relacionen. Para poder adoptar a alguien, se necesita primero ser mayor de 21 años. Y tener al menos 10 años más del niño, niña o adolescente que se va a adoptar, al menos 10 años más que él. Debe de acreditarse que se tienen medios para proveer alimentos, cuidar de la persona que vas a adoptar,
Y el papeleo, identificación, acta de matrimonio, un comprobante de domicilio, identificación oficial de algunos familiares cercanos y fotografías de familiares y de estas personas. Y si pasan ese chequeo de papeleo, después les hacen ya visitas más a detalle, que es la segunda etapa de valoración, y ahí sí les van a solicitar más documentos, para estados de cuenta, información financiera, estabilidad en el domicilio donde va a vivir la persona que van a adoptar, y estudios de psicología, estudios médicos, de trabajo social, y varias visitas domiciliarias y entrevistas, no solamente a quienes van a adoptar, sino a familiares cercanos. Y la respuesta la van a tener de 4 a 12 meses después. Esos son los requisitos que se requieren para que alguien vaya a adoptar. Cuando me tocó ser testigo de una mamá que me dijo, ¿me acompañas? ¿Y tú quieres ser mi testigo? Sí, me honras, sí, vamos. Y su esposo, y cuando ya les dieron el acta de adopciones, hicieron fiesta, comida, y Cristi estaba feliz y contenta. Y dije, qué padre, qué bonito tener, o sea, tenía un hijo adoptado. Y eso genera alegría y genera asombro. Adoptaste un hijo o una niña, en este caso era un niño, y ya tenía como 12 años, qué increíble. Bueno, pues Dios no tiene ningún requisito y que nos adopta a nosotros. Y que nos adopta a nosotros. A él no le van a pedir requisitos. A ver, vamos a ver, ¿quién sí? Hazel, no. Escuchen mi currículum para saber si me adopta alguno de ustedes. A ver si me adopta. Mi currículum es el siguiente. A ver si ustedes se aventarían el paquete y me adoptan. En otro tiempo, bueno, hablaré en presente, o en otro tiempo. Yo anduve conforme a la condición de este mundo, o sea, me gustaba andar en la fiesta. Conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, me gustaba escuchar al demonio. Que si me invitaban a la feria, allí iba. Que si me invitaban a tomar, allí iba. Y al espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, o sea, todos los que la pasan de parranda en el día de fiesta, a mí me gustaba. Ese es mi currículum. Entre los cuales yo también viví en otro tiempo y seguía los deseos de la carne. Que si hoy quería ser tragón, me acababa todo lo que estaba en la alacena. Glotón, que si quería ser un bebedor, bebía, que si quería ser mujeriego, era un mujeriego, haciendo la voluntad de mi carne. Si me preguntaban, decía, pues porque soy así, ¿qué? Hijo, y esto era, pues es que soy así, aquí dice la Biblia, y esto era por naturaleza, porque era así, es mi naturaleza, perdón, ¿alguien me quiere adoptar así? Eso es lo que acabamos de leer en Efesios 2, así dice, se los leo ahora tal como dice. De ella, de la gracia, recibiste vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, vicioso. ¿Quién va a adoptar un vicioso que está muerto en sus delitos y pecados? El que en otro tiempo anduvo conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. ¿Alguien me adoptaría con estas condiciones? O sea, pero escuchen qué precioso dice aquí. En el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando en esa condición, pues que me adopta. Yo no tengo ningún mérito, ni uno, pero pongámonos en balanza. Algunos se salen por la tangente y dicen, eso no se vale compararse, que él es más santo, que este es más bueno, que este tiene más obras, que este tiene menos obras. No se vale compararse, algunos hasta teológicamente lo ven incorrecto, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay un proverbio que dice que el metal con el metal. O sea, y hay un texto todavía más duro que yo digo, o sea, sí hay que ver nuestra condición. Jesucristo lo dijo, y lo dijo en San Mateo 5:20.
Dijo así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, está haciendo un comparativo, o sea, hay un comparativo. A ver, los que están aquí, decía Jesús, escuchándome, si vuestra justicia, si vuestras obras, si tu manera de comportarte no es mejor que la de los que sí saben mucho de la Torá, no entrará en el reino de los cielos. Si hay un comparativo, y dice más, hasta para los que no sabían bien de qué se trataba esa comparación, dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno y del fuego. Cuando yo, ya habiendo sido adoptado por la pura misericordia de Dios, por la pura gracia de Dios, cuando fui salvo, yo entendía que mis obras eran, pero de pura maldad. O sea, prácticas pecaminosas, pero por doquier, o sea, ¿qué pudo haber visto Dios de bueno para decir, pues Gacel, sí? Nunca fuimos, y Nelly sabe por qué no fuimos, a acompañar a una pareja, Araceli y Eduardo, a la casa hogar. Ellos sí fueron y obviamente su corazón se conmovió y adoptaron a un niño. Yo le decía al niño, a Nelly, el día que vayamos, yo me traigo 2 niñas, 3 niños y 3 adolescentes y a ver cómo le hacemos para comer. No vayamos porque no, o sea, no. Se te cuelgan de la pierna los niños. O sea, es muy distinto ir a una casa hogar a ir a una casa de ancianos. O sea, los ancianos ahí sí escucha, lo platica, pero los niños y no te sueltan, o sea, pues no tengo a nadie, vuelves a venir, no, o sea, okay, no. Pero una vez que ya somos adoptados, una vez que ya estamos aquí, ¿a poco nos podremos sentir ya dignos? ¿A poco ya fui salvo? Gracias a Dios. Y se nos olvida que no fue por nosotros, que en realidad ni siquiera somos mejores que los fariseos ni que los escribas. Y digo que no somos mejores porque apuesto que ellos se sabían de memoria la Torá y yo apenas me cuesta mucho aprenderme un salmo y no me acuerdo en qué parte va. Y ellos, puntualitos, su diezmo, su ofrenda, guardarse el día de reposo. Y yo, ¿cómo tenemos que hacernos así para venir y estarlo el domingo aquí en el templo? ¿Cómo poder ponerme yo en el papel de ya fui adoptado por Dios, que bueno, ahora sí ya me siento mejor que un fariseo y que un escriba? Sería penoso, estaría yo cayendo en mal. O como ya soy ahora adoptado, ya soy salvo, Dios me salvó, qué bueno me salvó, gracias Dios, y ahora yo me siento hijo del rey y malveo a los demás, ¿o cómo? A nosotros nos toca gozarnos. Y ahorita que digo que estamos precisamente en la Reforma, 2 frases para ver cómo no fue, pero en lo absoluto, porque merezcamos la gracia de Dios, pero en lo absoluto. Saqué 2 frases, una de Martín Lutero y una de Martín Lutero que de repente hasta escribe muy fuerte. Él escribe muy fuerte. Una frase de él es la siguiente: he desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón para ser acepto a Dios. Yo simplemente me aferro a Cristo y digo, Él es mi justicia. Él sí logró entender que se desistió de cualquier idea para ver qué había de bueno en su corazón para que Dios lo haya visto con misericordia. Mejor, yo no sé por qué Dios tuvo misericordia de nosotros, pero nos aceptó. O sea, no sé. Porque les aseguro que tengo un vecino que es mucho mejor que yo. Les aseguro que tengo a una vecina que es una maravilla, es una lindísima persona, que si fuese por a ver quién es más buena gente, me llevan de calle muchísimos me llevan de calle. Tienen un carácter mucho más lindo que el mío, o sea, muchísimo. Así que yo, igual que Lutero, me desisto de la idea para saber por qué Dios me vio. Solamente me aferro a decir, gracias Dios, no tengo, gracias. Y por aquellos, acuérdate también. Y Calvino, que lo complica siempre más todo, y ese sí escribe muy, no, él complica todo. De hecho, dice esta frase:
Este vano intento de resolver la dificultad de la predestinación eterna de Dios para escogernos, introduciendo la idea de que Él, previo obras y méritos en las vidas futuras de los elegidos, es claramente insultante para el apóstol Pablo y para su testimonio divino. Pablo concluye que no hubo atención a obras en la elección que Dios hizo para nosotros, porque Dios prefirió a Jacob sobre su hermano antes de que naciera y antes de que hiciera ni bien ni mal. Toda la reflexión que hizo relacionada con la predestinación y con la doble predestinación, que no sabemos ni por qué Dios, aún antes de que naciéramos, estando en el vientre de nuestra madre, ya nos había elegido. O sea, no teniendo en cuenta cómo nos íbamos a comportar antes o después, sino Él en su bendita y santa misericordia, con su mucho amor, con su muchísimo amor, que nos haya adoptado. Hermano, hermana, yo no sé si esta frase te haga sentir ese asombro, esa alegría, que está escrita en el libro de Gálatas 4:4. Les invito, si me permiten, que me acompañen ustedes también en esta lectura. Gálatas 4. Del 4 al 7. A ver si les genera fe esta porción de la Biblia. Dice así, dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Miren ustedes han visto películas que no es así, pero más o menos, que están sentados los hijos esperando que se abra el testamento, y están ahí la esposa 1, la esposa 2, la viuda, la tía, la hermana, y a ver qué nos dejó, y están todos expectantes a que abran el testamento y den lectura para ver qué le dejaron. Imagínense nosotros teniendo toda una lista de decretos en contra de nosotros por todo lo malo y el pecado que había de nosotros, y Jesús, clavando ese decreto en la cruz, nos dejó libres de todo. Estamos en la escena de que se va a abrir el testamento y de repente dicen: ya no eres un hijo nepomuceno de quién sabe quién, eres hijo de Dios, entraste a ser, eres adoptado, te vas a llamar Jacel de la Rosa García, pero no, te vas a llamar por el apellido de Abba Padre. Te vas a llamar. Y yo entonces ya tengo papá, ¿no? Después de ser un donadie, ahora ya mi papá es Dios. No sé si te asombra eso. A mí me llena de tanta alegría. O sea, ya no soy hijo del diablo, ya no soy hijo de quién sabe quién, ahora soy hijo del Dios Altísimo. No. Por eso los demonios les arde. Porque dicen: ¿cómo nosotros estando antes ahí? Porque los demonios dicen: ¿Cómo este Jacel ahora resulta ser que es hijo de Dios y va a estar en el reino de los cielos? Pues sí, por la pura misericordia de Dios. Imagínense, los demonios estaban antes allá, ¿no? Y a nosotros nos ven que ahora nosotros somos hijos y vamos a ser herederos. ¿Saben? Los demonios, el diablo, Satanás y sus ángeles, ellos ya saben qué les va a tocar. Lo dice la Biblia, que está preparado para ellos. Y para nosotros, herederos del reino de los cielos. Pues, ¿quiénes somos, pues? Pues, ¿quién nos creemos? ¿Quién? No. Qué asombro cuando leí. Ok, entonces dice las Sagradas Escrituras: para que redimiese a los que estaban debajo de la ley conforme a la carne, a fin de que recibiésemos ahora la adopción de hijos.
Qué increíble ser adoptados y ser hijos de Dios. Qué increíble. No hay riqueza ser salvos. Pues, ¿qué hicimos? Nosotros nada. Eso ya lo explicaron ayer y antier, ¿no? Nada hicimos. Pero de que costó un montón la sangre del unigénito Hijo de Dios, eso costó para que me adoptaran, para que nos adoptaran. Eso costó para que nos adoptaran. Que muriera un justo, alguien que no tenía por qué morir, y lo hizo por puro amor, porque nos vio, porque nos aceptó, porque no sé qué, pero dijo, tú estás predestinado para el reino de los cielos. ¿Con qué propósito? Ya, vamos a terminar. Entonces, ¿con qué propósito me salvó? ¿Con qué propósito? ¿Para qué me salvó? Gracias, Dios, estoy eternamente agradecido. Por una sola razón. Y quien no la entiende es porque no sabe lo que es ser hijo de un donadie o hijo de nadie y de repente ser hijo de papá Dios. Para una cosa, para su gloria. En el libro que leímos como sustento de esta lección, en Efesios, ahí dice que fue para su bendita gloria. Está en el último versículo de la lección que toca hoy. Incluso está relacionado aquí. Está en el versículo 7, Efesios 2, 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué me adoptó Dios como su hijo? Para que yo muestre, y hasta voy a presumir, vamos a presumir porque vamos a ir vestidos con linos blancos, limpios, resplandecientes. O sea, vamos a presumir, nos van a estar preparando un coro de ángeles, o sea, vamos a mostrar, vamos a presumir. Para eso, ¿qué vamos a mostrar cuando lleguemos bueno, hasta poquito antes, cuando se escuche la final trompeta? Entonces los muertos en Cristo resucitaremos primero, y entonces en ese vamos a presumir con unos cuerpos ya transformados. ¿Y quiénes son esos? Pues los hijos adoptados de Dios, y muchos se van a quedar sorprendidísimos. El asombro de terror y nosotros el asombro de gozo, de que por fin la riqueza y la heredad que tiene preparado Dios para nosotros, así. Y Dios, entonces, ¿para qué me adoptaste? Para que yo muestre en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, que por puritito amor tuvo misericordia de mí, que me salvó por su gracia, que me redimió no teniendo yo la mínima pizca de valor, de que algo valiese, no, fue por su puritita gracia. Para eso lo quiero hacer, lo quiero vivir, lo quiero experimentar. Y el que piense en estas cosas, en él se purifica. Yo sé que no, por más obras que tenga para que agradecerle a Dios, me quedaré siempre muy corto, pero lo que sí podemos hacer es cuidar esta calidad de hijos que Él nos dio con temor y con temblor, que el tiempo está cerca. Y por su pura misericordia nos conviene saber que hemos sido salvos para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Que Él haga mella en nuestros corazones su palabra. Dios les bendiga.